Vamos a comenzar, les doy la bienvenida a todas y todos, muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo y por poder conectarse a esta clase de lenguaje. Como ya les decía, soy Isaac Gajardo, los voy a estar acompañando como profesor de lenguaje, soy el director de educación de Crece Chile al mismo tiempo, así que a la mayoría de ustedes, aunque ustedes no me conozcan, yo sí los conozco, algunos sí me conocen desde años anteriores, pero a la gran mayoría de ustedes sí los conozco, pese a que ustedes no me conozcan, así que es bonito ponerle caras a las personas que leo todo el día de su historia y sus cosas, es bonito ponerles cara, ¿ya? Así que feliz de poder hacerles esta clase de lenguaje y espero que sea súper provechosa para ustedes, junto con Paula. Paula. Sí, espero que ojalá hoy día todos participen, sería lo ideal, o la mayoría. Y como también decía Isaac, si el que le da vergüenza, no importa, muestren que sea el cuadernito. Aunque lo ideal para mí también sería genial poder verlos para poder conocerlos también. Porque no, yo no los conozco, solo he visto sus nombres nomás cuando hacen los formularios. Bacán. Ahí quienes no hayan puesto sus nombres, les recuerdo que tienen que ir al chat de la conversación y poner su nombre y apellidos para que Paula pueda después registrarlos Sí, en la asistencia y queden como presentes. Ahí Lisette, Olivia Contreras, Antonia, por favor, si pueden poner sus cámaras o si pueden poner sus sí y no próximamente. Dani, no sé, toda la gente que se ha ido conectando, por favor, les pido. La idea es que pongamos nuestras cositas para poder verles, ¿ya? Vamos a partir entonces. Les voy a contar un poquito, vamos a hacer un marco de qué es lo que han sido las últimas clases. Les voy a mostrar cuáles son los contenidos que han entrado, porque eso es lo bueno de esta instancia. No es una instancia para adquirir conocimiento nuevo, sino que esta es una instancia para que ustedes puedan repasar los contenidos anteriores que hemos trabajado y poder consolidar los aprendizajes que han logrado. Así que si usted no pudo hacer alguna clase, ha tenido harto tiempo, yo sé que todos estamos teniendo diversos problemas últimamente, así que si usted quedó medio colgado en alguna cosa, esta es la oportunidad, por eso es importante el espacio de las tutorías, ¿ya? Vamos a ir resolviendo las diferentes cosas a lo largo de esta tutoría, pero mostrarles el esquema de las 3 primeras clases que hemos tenido, ¿ya? Ojo que tuvimos, antes de esas 3 primeras clases, tuvimos 4 semanas, en donde las primeras 3 semanas fueron de nivelación y diagnóstico. Eso lo hicimos. Y luego de eso vino una 4ª semana que fue la tutoría que ustedes tuvieron con la profesora Alejandra Cosio, la primera tutoría de lenguaje, hace más o menos unas 4 semanas atrás, ¿ya? Y después de eso, nosotros empezamos a pasar el contenido puro y duro, ¿ya? Ese contenido lo hemos estado pasando durante estas 3 primeras semanas. Así que ojo con eso, que las últimas 3 clases han sido los primeros contenidos que ustedes reciben en la asignatura de lenguaje, contenidos que se van a ir profundizando y complejizando más adelante. Así que es importante que estén atentas y atentos, que puedan ir haciendo sus clases, que si tienen dudas le pregunten tanto a la profesora Paula como a mí, para nosotros poder ir apoyándolas y apoyándolas en este proceso. La primera clase hablamos de la infografía, no sé si se acuerdan, ¿ya? Si no se acuerdan, revisen su apunte, miren ahí, hablamos de la infografía. La segunda clase vimos los textos expositivos como un amplio abanico de tipos de texto que se dedican a informar. Y la tercera clase vimos los textos instructivos, ¿ya? Esos son los 3 tipos de textos que hemos visto hasta hoy, ¿ya? Pero antes de partir, los vamos a invitar a hacer un mini jueguito con la profe Paula. sí. Para eso les pedimos el cuadernito, una libreta o una hoja que tengan suelta. Y como habíamos mencionado al principio, quizás para la que no alcanzaron a escuchar, por un lado escriban sí, por el otro no, ¿ya? Por ejemplo, vamos Un a comentario, practicar acá. me pasó Dime. que en la clase, o sea, en la clase Ah, anterior ¿salió a al la que revés? estaba, hicimos Salió al este revés. juego y se ve al revés, ¿ya? Sí, eso estaba viendo Pero en la cámara. los demás lo vemos bien, así que usted no se ponga el sí y el no en un cuadernito, saber como is y como on, pero en realidad dice sí y no, ¿ya? Pero Sí, pero siento que hágalo. no se entiende. Muy bien Sí. ahí, Lisette. Muestren su signo, Gustavo, Marco. Ahí estamos ya. Vamos a hacer un juego de ejemplo. Vamos a partir con un Un ejemplo. ejemplo. Por ejemplo, ¿cenaron? Yo sí, ¿Cenaron hoy o tomaron alcancé a 11? comer algo. ¿Alguien alcanzó a cenar, a comer algo rico, un tecito, Un unas tecito, galletitas, algo, un una pancito? 11. Sí, ¿no? Yo estoy muerto de Sí, hambre, les sí, diré. sí. Ya está ahora, ¿ya están cansaditos, sí o no?
Diría que sí, cierto, un poquito. Yo ¿Hasta ahora resisto, sí? resisto. Es que no, yo ya no estoy tan joven, entonces ya estoy más cansada. Por ahí, ¿quién más? ¿Están cansados? ¿Quién está cansado? ¿No? Bueno, Antonieta no está cansada, muy bien. Tenemos energía Ah, todavía. Si está cansado, muchas. también es justo que está cansado. Por ejemplo, ¿tienen alguien gatitos o perros? Yo sí, sí. Mascotas. Yo tengo 7 gatos y 2 perritos. Supondría sí, ambos. Sí, Catalina Muñoz, bacán, gracias. Sí, No, no, Yasmín, ¿cómo no? También, ya los También. animalitos dan vida. Sí, dan alegría, siempre. ¿Les gusta el Ya, bacán. lenguaje? ¿Las tutorías de lenguaje? ¿Les gusta el lenguaje como asignatura? ¿Les gusta leer? ¿Les gusta leer? Está bien Leer. que no les guste leer, si no les gusta leer, está bien. Conteste con sinceridad. Ahí Gustavo bien. No a Lisette tampoco, ¿eh? Si es justo. Sí. Aunque quizás no han Ya. encontrado el género que les gusta, porque todo depende también Sí, del es que género. eso pasa. El gusto por la lectura es un gusto adquirido. Bacán, Olivia. El gusto por la lectura es un gusto adquirido, se va tomando, así que si no le gusta Sí, leer, puede desarrollarlo, y también es justo y legítimo que hay gente que, no sé, po, que le gusten más otras cosas, no sé, dibujar y no le guste tanto leer. ¿Ya? Eh, también. Le hicimos, bueno, estas preguntas que le hacemos con Paula son como preguntas iniciales para que usted cache la lógica del sí y el no, ¿ya? Pero ahora viene el contenido mismo, ¿ya? Así que vamos a leer algunas Prenden frases. preguntas. La Paula va a ir leyendo algunas frases y ustedes van a ir poniendo sí o no. Les pido que se muteen Sí, con su libretita. sus Ah, micrófonos, sí, por no fin. le miento el micrófono. Vamos solamente con el sí y no para poder verlos ahí y verlas en la pantalla, ¿ya? Vamos a leer frases sobre los contenidos de las últimas 3 clases Sí, y usted pone sí o no, como si fuera verdadero o falso. Lo que usted crea, ¿ya? sí. No es, esto es con equivocarse, ¿ya? La número 1. ¿La infografía es una representación gráfica? ¿Sí o no? Según lo que recuerdan o lo que han estudiado, o lo que les aparecía en los formularios. ¿Es una representación gráfica la infografía? Hay algunos sí, hay algunos otros no. Ya, bien, bien. Muy bien. Vamos a ir La número viendo. 2. La infografía, sí, la infografía, la número 2 se relaciona con esquemas o diafragmas, diagramas, diafragmas, Están diagramas, dentro del perdón, diafragma, diagramas. pero sí, la infografía se relaciona con esquemas y diagramas. ¿Sí o no? Usted puede decir sí o no. O quizás con diafragmas. Sí, ya. Sí, Vamos con la hay varios siguiente. sí, varios sí. La Sí. número 3. ¿El texto expositivo tiene como objetivo informar? ¿Sí o no? To- muchos sí, muchos sí. El número 4. El texto expositivo se divide en 2 partes, la introducción y conclusión. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o El no? texto expositivo ¿Ustedes se qué divide creen? en 2 partes, introducción y conclusión. Ya, ahí hay unos no, hay otros sí, ya. Bien, bien. De ahí vamos a ver por qué sí, por qué no. Es- La número 5. ¿La función del texto expositivo es desinformar? ¿Sí o no? ¿Qué La creen? función del texto expositivo es desinformar. Ya, ahí es más generalizado los no. Sí, sí, muchas. Ya, Número 6. ¿El texto expositivo presenta información neutra y objetiva? ¿El texto expositivo presenta información neutra y objetiva? No. ¿qué más? ¿Qué dice Lisette? ¿No se ve? Ahí no. Sí, sí se ve, dice. Ya, Dice, sí. no sabe, Ahí no, está. Ya. algo no. Ahora vamos a ver los textos literarios y no literarios. Acá solo vamos a tener 2. La número 1 dice, el texto no literario, se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita y su principal función es poética. El no literario. El texto no literario tiene una función poética. Conteste lo que crea.
Sí, lo que ustedes consideren o lo que recuerden. Ya, hay De los algunos sí. ¿Cuál es la formularios, siguiente? eso. Y la siguiente, la última, el texto literario informa, enseña e instruye al lector sobre un tema concreto. El literario. Está dividido Ya, igual. bacana. Hay algunos sí, mayoría más no. Ya, vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a volver sobre esto. Lo vamos a dejar ahí Pero lo para que vamos no se a vaya. repasar un poquito. Para que no se vayan, los vamos a dejar enganchados y vamos a volver al final después sobre esto. ¿Ya? Sí. Eh, si quedaron con alguna duda, quedaron con alguna, aprovechemos, ¿quedaron con alguna duda, sí o no? Sí, Sí. Sí, sí, muestren el sí o el no, sí. ¿sí? Habían varias que anduvieron ahí medio dudosos. Lo importante es que se hayan atrevido, hayan intentado contestar, eso siempre es lo clave, ¿ya? Vamos a ir entonces a los contenidos que hemos visto. Si quedó con dudas, repasemos un poquitito. Si esto no es un sufrimiento para que usted diga, ay, no sé nada, ¿ya? Al final de esta clase usted va a salir sabiendo, y eso es lo bonito. Vamos a revisar un poquitito sobre lo que hemos hablado y vamos a enmarcar las discusiones que hemos dado en las últimas clases, ¿ya? En un paraguas general, ¿ya? Que de repente se habla poco de esto, pero es el paraguas que nos sirve para intencionar la lectura, ¿ya? Hay un fenómeno en la comprensión del lenguaje, de la lectura específicamente, que se llama la intención de lectura, ¿ya? Todo lector, todos somos lectores, ¿ya? Todos sabemos leer, ¿ya? Entonces, cuando yo sé a qué tipo de texto me estoy enfrentando, ¿ya? Yo me voy a disponer de una determinada forma a leer ese tipo de texto. Ejemplo, si yo voy a leer un poema, me voy a disponer diferente, de forma diferente, así voy a leer una receta, por ejemplo, ¿ya? Si yo voy a leer una noticia, me voy a disponer de forma diferente, así voy a pescar una novela de ciencia ficción y voy a leer una novela sobre los marcianos, ¿ya? Entonces, es una disposición que me dice que esto pasa en el cerebro, ¿ya? No es como que yo reflexione permanentemente. Cuando mi cerebro reconoce automáticamente qué tipo de texto yo voy a leer, hace el ejercicio automático sin que nosotros seamos conscientes de decirle a nuestra mente en qué se tiene que fijar, ¿ya? Y eso es clave para que nosotros podamos leer, ¿ya? Y entender lo que leemos, porque mucha gente lee, pero lamentablemente en Chile un porcentaje importante de la población son lo que se ha denominado como analfabetos funcionales, ¿ya? Que leen pero no entienden lo que leen, y no es porque las personas tengan un problema como de comprensión o sean tontas ni nada parecido, sino que es porque no nos han enseñado a que tenemos que leer de diferentes formas. Dependiendo del tipo de texto, uno se tiene que disponer a la lectura de forma diferente porque cada texto tiene una intencionalidad, ¿ya? Y dentro de este gran mundo de textos, ¿ya? Existen los textos literarios y los textos no literarios, ¿ya? Por un lado, los textos literarios son aquellos que son una obra, son arte, son una creación, son producto de la imaginación. Su objetivo es expresar emociones o situaciones, contar situaciones emotivas, transmitir emotividad. Y crean principalmente mundos ficticios desde donde actúan estos textos. Esos son los textos literarios. ¿Qué ejemplo podríamos dar de textos literarios? Pueden desmutearse y tirar ejemplos. ¿Qué ejemplos podríamos dar de textos literarios? Novela. Una Una novela, novela, muy bien, Poema. un Marco, Cecilia. cuento, Un cuento, un poema, una Cuentos. historieta. una historieta. Fábula. Una receta también de alimentos también es como literario. ¿Es literario la receta? Una receta, por ejemplo, Pero como la receta te entrega emotividad, por ejemplo. ¿Te entrega alguna emoción? ¿O en realidad te no. está informando cómo hacer algo? Sí, sí. Ya, sí. entonces no es un texto literario, es un texto no literario. ¿Ya? Entonces, los textos literarios, como bien los decían varias personas, eh, novelas, cuentos, leyendas, los cómics, los mangas, también son elementos literarios, son historietas,
¿ya? Entonces, estamos leyendo textos no literarios, eso es importante, ¿ya? Y los textos no literarios, ahí vienen los textos no literarios. Les pido que se muteen por fin cuando no estén hablando porque me escucho doble. Los textos no literarios transmiten información y ahí está la clave. El texto literario expresa emociones, ¿ya? Y el texto no literario transmite información. Ahí están los objetivos de esos textos, ¿ya? Y es clave poder entender eso, ¿ya? No son productos de la imaginación y se expresan en un lenguaje claro. ¿Qué ejemplos podríamos dar de textos literarios? El primero, Marco Antonio. La receta es un texto no literario. ¿Qué otro texto es un texto no literario? Una noticia, Evelyn, muy bien. Una noticia es un texto no literario. Un afiche. Un afiche. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristian? Yo soy el profesor José. 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 Bacán. ¿Qué más podría ser un texto no literario? Un currículum. Un currículum es un texto no literario. Muy bien, Marco. Muy bien. Sí. La señalética. Las señaléticas, ¿ya? Y en ese sentido, los contenidos que hemos trabajado hasta ahora, la infografía, el texto expositivo, el texto instructivo, ¿qué tipos de textos serían? ¿Literarios o no literarios? No literarios. No literarios. ¿Están de acuerdo con que son no literarios? ¿Podemos ver sus sí o su no? ¿Sí? Ya. Son no literarios. Efectivamente, estamos trabajando durante todos estos días bajo el paraguas de lo que llamaríamos los textos no literarios, ¿ya? Y dentro de los textos no literarios hemos analizado 3 tipos de textos no literarios, ¿ya? Así como los textos literarios son de muchos tipos, las obras de teatro, por ejemplo, uno la ve, pero la obra de teatro antes de verla tuvo que haber sido escrita como un guión. Entonces, el guión de teatro es un texto literario, porque es una creación. El guión del cine, por ejemplo, de la serie que uno ve en Netflix, eso también es literario, porque hay detrás una producción de un texto ficcional que crea una historia. No sé, la historia de Luis Miguel, que ahora está de moda en Netflix. ¿Ya? Es una historia ficcionalizada, ¿ya? Entonces es finalmente un texto no literario también, ¿ya? Entonces, y los textos literarios, o sea, es un texto literario, y los textos no literarios son, como les decíamos, los textos que entregan información más dura, no hay tanto sentimiento, es mucho más explícito, ¿ya? Y eso es lo que hemos venido trabajando en las últimas semanas. Aquí está el cuadrito, ¿ya? Los textos expositivos es una categoría general de textos, la categoría de textos expositivos, y los textos expositivos agrupan a todos aquellos textos que buscan informar algún hecho o algún acontecimiento. Y a propósito de la pregunta que les hacíamos antes, tienen una estructura clara, que no es solo inicio y conclusión, porque si yo solo inicio y doy una conclusión, me falta algo, el desarrollo, ¿ya? Entonces tienen inicio, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, yo puedo leer un poema de Gabriela Mistral, estaría leyendo un texto literario, pero puedo leer una biografía de Gabriela Mistral, que sería un texto no literario porque me está informando quién es Gabriela Mistral, dónde nació, qué hizo, dónde estudió, etc. ¿Ya? Son textos, puedo tomar cualquier tema y buscar textos literarios y textos no literarios sobre ese mismo tema y van a tener orientaciones diferentes, ¿ya? Ahora estamos trabajando con los textos expositivos, ¿ya? Buscamos información, tiene una estructura de inicio, desarrollo y conclusión. Yo digo, en esta biografía voy a hablar de Gabriela Mistral. Introducción. En el desarrollo, digo, Gabriela Mistral en realidad se llamaba Lucila Godoy Alcayaga, bla, 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 estudió, nació en Vicuña, hizo tal cosa, ya, y después cierro con una conclusión, diciendo que Gabriela Mistral fue un personaje muy poco reconocido en la historia de Chile, pero un personaje súper importante porque dedicó toda su vida a poder hablar y hacer reflexiones respecto de la educación, bla, bla, bla. Y ahí cierro, tuve una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Y
Dentro de los textos expositivos encontramos otras subcategorías. Vamos a revisar muchas, vamos a revisar también la noticia, vamos a revisar el texto más académico, ya, vamos a revisar otros tipos de textos expositivos, pero hasta el momento hemos revisado dos. La infografía, que busca resumir o explicar información empleando medios visuales o audiovisuales. ¿Ya? Ojo, que un dibujo no es un dibujo, así solo el dibujo no es un texto no literario, no es una infografía. ¿Qué caracteriza la infografía? Que tiene dibujo y además de eso, ¿qué tiene? Tiene imágenes. ¿Ya? Información. Y Entrega tiene, información. tiene texto, es una mezcla entre las imágenes que dice Olivia e información y texto, como la fotito que está ahí arriba, ¿ya? Ahí no están solo las imágenes. Lo que me permite entender el objetivo de la infografía es que es una mezcla de imagen con información escrita, ¿ya? Y el instructivo es un documento que busca dirigir las acciones del lector y muestra los pasos a seguir, los materiales a utilizar, las instrucciones, ¿ya? Aquí vamos a devolvernos para que con Paula podamos revisar qué cosas estaban correctas y qué cosas no estaban tan correctas del ejercicio inicial que hicimos, ¿ya? Vamos a hacer una revisión más o menos rápida en función del tiempo, pero si ustedes tienen dudas, vamos a abrir la palabra para poder, ustedes se desmutean y pueden ir planteándonos sus dudas, ¿ya? Vamos, Paula. Sí, en la primera dice que la infografía es una representación gráfica, y eso, según lo que acabamos de ver, es un sí. Por completo. La infografía es una representación gráfica porque a través de lo visual me entrega información. Información, sí. La número 2, la infografía se relaciona con esquemas o diagramas. Y un sí también. Por lo que acaba de mencionar Isaac. Es visual. Sí, es visual. Entrega información con imágenes también. La número 3, el texto expositivo tiene como objetivo informar. Sí. Por completo. Es el principal objetivo del texto expositivo. Sí, el principal. El número 4, el texto expositivo se divide en dos partes, la introducción y conclusión, y como bien dijo Isaac, es un no porque también necesita un desarrollo. La introducción, desarrollo y conclusión. El número 5, la función del texto expositivo es desinformar, como vimos en la 2, no, en la número 3, no, ¿cierto? Porque su función es informar. El número 6, el texto expositivo presenta información neutra y objetiva. Sí. Sí, porque informa, y la información siempre es neutra Objetiva. y debería ser objetiva. Sí. ¿Ya? Ay, no me pasa la diapositiva. Ahora sí. Luego la 1 de los textos literarios y no literarios. El texto no literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita y su principal función es poética. No. Ahí está la trampa. Porque el texto no literario, decía, ojo, el texto no literario no tiene una función poética, sino que tiene una función informativa. El que tiene una función poética es el texto literario. ¿Ya? Por lo mismo, la número 2 también es no. Estaban al revés. De hecho, las puse al revés. Puse los significados al revés. Y ahí la importancia de leerlos no, porque si ustedes se fijan en la afirmación, en la primera afirmación que está ahí, que es la número 1, en la afirmación número 1, si yo no leo el no y estoy apurada o apurado, dice, los textos literarios tienen una función poética. Sí, sí tienen una función poética, pero me están preguntando por los textos no literarios, que hay un gesto, o sea, son solo 2 letras, una palabra no, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, afinar la lectura, ¿ya? No sé si hay dudas respecto a esto que hemos visto. Esto está resumiendo todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿ya? En las últimas clases, si usted se ha quedado atrás, si a usted le surgieron algunas dudas, no sé, se me ocurrió este tipo de texto en el que estoy pensando, ¿será literario o será no literario? Pregúntelo, esta es su oportunidad para preguntar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos entendiendo? Si está entendiendo, ponga sí. ¿Marco? ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Lisette? Allá abajo. No veo a todos. Dani, no sé, Evelyn,
Yasmín Meneses, Gustavo, ahí Olivia. Ya, bacán que estén entendiendo. Si no están entendiendo, no, nuestro trabajo se frustra. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando entonces. Y ahora vamos a ejercitar, ¿ya? Ya hemos desarrollado algunos conocimientos sobre, ya dijimos, textos literarios, textos no literarios, todos los textos que hemos trabajado hasta el momento, entonces son textos no literarios, ¿ya? Y ahora vamos a hacer ejercicios vinculados con los textos que hemos venido trabajando en la última semana. Paula. Sí. Ahora vamos a leer unas instrucciones y ustedes tienen que seguirla al pie de la letra. Yo le voy a leer el enunciado y ustedes luego de unos segundos tienen que hacer algo a través de la cámara, ¿ya? Lo primero es encender la cámara, ¿cierto? Todos los que puedan, ojalá la mayoría, tienen que leer cuidadosamente las instrucciones y una vez que terminen, deben seguir al pie de la letra, como les había dicho, las acciones que aparecen acá, ¿ya? Así que lean del 1 al 6 y en unos segunditos tienen que mostrar ante la cámara lo que se les indica, lo que se les pide ahí. Tiene que ser rápido, lectura veloz. Lea la instrucción, haga lo que se le pide y muéstrelo. Muéstralo ante la cámara. No pido. ¿Cuáles son las instrucciones? Terminaron todos de leer, ¿cierto? Sí, era muy cortito. Entonces, Solo la primera levantar que la mano decía, derecha. sí, porque la última dice que ignore todas las instrucciones anteriores y solo levante la mano derecha. Y este es el verdadero ejercicio. Sí, Ahí la acá importancia de leer las instrucciones. este ejercicio está pensado en la importancia de leer las instrucciones y pasa que todos leen y al tiro muestran, ¿cachai? Y no leen la última instrucción. Hay que leerlo todo, el principio y el final, ¿ya? Y se lee de principio a fin, ¿ya? Entonces es importante que tengan en consideración esto, porque pasó, les voy a contar una historia que los involucra a ustedes sin saberlo. Yo creo que sus profes de historia ya se lo dijeron. La semana pasada, en las clases de historia, las profesoras y los profesores pusieron como dentro de la instrucción que usted mandara un arco iris al chat de WhatsApp. Eso era parte de la instrucción de la actividad. Y casi nadie mandó el arco iris. Y eso y estaba dentro de las instrucciones, o sea, entre medio, saque su cuaderno, lea el texto, mande un arco iris al grupo de WhatsApp. Y como usted lo más probable es que haya estado tan apurado por cumplir con la actividad, se pasó por encima esa instrucción, ¿ya? Y eso nos pasa, ¿ya? No es nuestra intención hacerlas o hacerlos sentir mal, ¿ya? Porque eso nos pasa a todos, ¿ya? Cuando estamos apurados con algo, nuestro cerebro, a propósito de la lectura, nuestro cerebro dimensiona las palabras muy rápido. Es muy ágil nuestro cerebro, ¿eh? Es la máquina más ágil, más que un computador, de hecho. No hay ningún computador que haya sido diseñado para leer tan rápido como lo hace, para leer como lectura, tan rápido como lo hace el cerebro humano. Entonces, es importante que usted entienda que a veces nuestro cerebro también nos traiciona. Y por eso es importante leer todas las instrucciones, ¿ya? Y en este caso, estaban todas las instrucciones y al final decía que era lo que tenía que hacer. En el caso, les vamos a ir poniendo esas trampillas para que estén atentas y atentos y lean las instrucciones. Les vamos a ir poniendo trampillas en algunas de las guías que les vamos a entregar en los próximos días para que usted sepa ahí qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Así que atentos con eso, ¿no? Porque les vamos a poner algunas actividades extra para jugar un poquitito con su atención y con algunas cosas. Vamos a poner palabras secretas y una serie de cosas que ahí estamos pensando con los profes y con los ingenieros de la NASA que nos están apoyando También. Ya, pero ahora vamos a ir a una serie de ejercicios, ¿ya? Esto es importante porque nos delimita, a propósito de lo que hablábamos antes, nuevamente, nos da un margen de qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos, ¿ya? Tenemos que fijarnos en lo que leemos, tenemos que fijarnos en lo que se nos está preguntando, tenemos que leer las instrucciones, ¿ya? Intentar pensar qué me están preguntando antes de qué tengo que contestar, ¿ya?
invirtamos eso. Eso es lo que les quiero proponer en esta oportunidad. Y de ahora en adelante, ¿ya? Les quiero proponer que puedan invertir la lógica de las preguntas, ¿ya? Cuando uno se enfrenta a una pregunta, ¿en qué piensa primero? En la respuesta. ¿En cuál es la posible respuesta? ¿Ya? Yo les quiero proponer que de ahora en adelante usted se olvide de la respuesta primero y lo primero que tiene que pensar es en la pregunta. ¿Qué me están preguntando? ¿Ya? Y luego de eso, de entender lo que me están preguntando, pienso en qué es lo que tengo que hacer para encontrar una respuesta. Esa es la lógica. ¿Ya? Y esa lógica me va a llevar a responder de forma racional. ¿Ya? Porque si lo hago diferente y estoy pensando, antes de que me hagan la pregunta, ya estoy pensando en cuál es la respuesta correcta, voy a, no sé cómo decirlo de una forma que no sea tan chilena, pero como que voy a tirarme encima como, y voy a terminar haciendo todo como apurado y voy a equivocarme, porque cuando lo hago rápido, no necesariamente lo estoy haciendo bien. Así que les recomendamos que el lenguaje, sobre todo, lean harto y en la asignatura en general, lean lo que se les está preguntando, enfóquense en la pregunta más que en el estrés de saber la respuesta. ¿Ya? Las respuestas las vamos a ir sabiendo a lo largo del año, porque vamos a ir aprendiendo. Pero lo importante es que ustedes desde el inicio sepan leer la pregunta y entender qué es lo que le están preguntando. ¿Ya? Vamos a ir, Paula, para que presente el siguiente ejercicio. Ya. Entonces acá dice que solo mirando la estructura de los siguientes textos debemos responder a qué tipo de texto corresponde cada uno, solo viendo las imágenes. El número 1. ¿A qué texto creen que puede corresponder? Son parte de los textos que estudiamos. No literario. Si usted solo lo ve, es un texto, ya, es un texto no literario, bien, pero ¿qué tipo de texto sería? ¿Sería una infografía? ¿Sería un instructivo? ¿Sería un instructivo? Sí. ¿Sí? Ya. El 2. El número 2. Informativo, no literario. Bien, bien, es un texto informativo, expositivo, me está contando algo. No sé qué, pero me está contando algo. El Y 3. el número 3. Una infografía. Ya, bien, muy bien. Es una infografía porque tiene elementos visuales, ¿ya? Sí. Clave, ¿usted tuvo que leer todo el contenido de esta cuestión para darse cuenta de qué tipo de texto era? No. 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 ¿Ya? No, po. Con las No es características. necesario. Eso es lo que el primer tip que les vamos a dar en esta tutoría. ¿Ya? Ahí el primer tip que les vamos a dar en esta tutoría es ese. ¿Ya? No necesita leer para saber qué tipo de texto es. ¿Ya? Pero sí es importante que pueda identificar a qué tipo de texto se está enfrentando, porque eso le va a permitir tener una lectura más intencionada, se dice, ¿ya? Es decir, una lectura que se concentre en lo que se tiene que concentrar, porque si usted reconoce el tipo de texto, va a saber cuál es el objetivo de ese tipo de texto. Entonces, una receta, ahí veo una receta, no sé de qué es, pero veo una receta, ¿ya? Esa receta, el objetivo de la receta, ¿cuál es? Informarme el paso a paso para resolver una determinada cosa que yo quiero cocinar. ¿Cuál es el objetivo de una infografía? Entregarme alguna información. Entonces, yo voy a estar atento a la información o a lo que se me está diciendo en el texto en función de reconocer visualmente el tipo de texto. Entonces, ¿cuál es el primer tip de esta tutoría? Mire antes de leer. ¿Ya? Mire el texto, mírelo, siéntalo, decía una profe, como toque la hoja, pero ahora no se puede. Había una profe que decía como toque la hoja, toque el libro, era muy hippie. Pero mira el texto antes de leer, ¿ya? Entonces usted tiene el texto ahí, lo mira, y ve dónde está la foto, si tiene foto, cómo está escrito el título, cómo está escrito, ¿ya? Y todo eso le va a ir indicando cosas, ¿ya? Esto le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Vamos a ir acá. Porque esto es bonito, ¿ya? ¿Qué tipos de textos tenemos ahí? ¿Cuál sería, dentro de estos textos que estamos mostrando ahí? Vamos a ponerle número, el 1 y el 2. ¿Cuál sería el tipo de texto literario? El 2. ¿El 1 o el 2? El 2.
Dos. Dos. Ya, el dos. Y el texto no literario sería el uno. Muy bien, ¿ya? Les voy a leer el ejemplo para que lo entiendan textualmente, ¿ya? Y ahí vamos a ir con los últimos dos ejercicios que les tenemos preparados, pero creo que el ejemplo es fundamental para entenderlo. Miren, solo voy a leer la preparación, ¿ya? La preparación son dos formas de pensar un caldillo de congrio, y eso es muy lindo, ¿ya? Porque hay tantas formas de pensar una misma cosa, y hay formas literarias y hay formas no literarias de pensar una misma situación, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto, ¿ya? Una forma literaria de pensar el caldillo de congrio sería la Oda al caldillo de congrio de Pablo Neruda, y una forma no literaria de pensar el caldillo de congrio sería una receta, ¿ya? La receta, que es la forma no literaria, dice así: en una olla, calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla cortada en pluma y el ajo picado fino, cocinar 4 a 5 minutos, agregar zanahorias peladas y cortadas en rodajas, tomates pelados y picados en cubos y papas peladas y en trozos, sazonar con sal, pimienta, ají de color, orégano y una pizca de merquén, cocinar entre 2 y 3 minutos. ¿Ya? Esa es la receta, clarito. Si yo quiero saber qué tengo que hacer para cocinar un caldillo de congrio, voy a ir a la receta. Pero ¿qué dice el texto literario sobre el caldillo de congrio? Dice así, no lo voy a leer con la voz de Pablo Neruda como para que no nos quedemos dormidos, lo voy a leer con mi voz. Dice: en el mar tormentoso de Chile vive rosado el congrio, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora escogen los ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda, entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Mientras tanto, se cuecen con el vapor los regios camarones, mariscos, y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite y se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar y caer la crema. O sea, ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que en ese plato tú conozcas el cielo. ¿Ya? Esa es la oda al caldillo de congrio. Si yo quiero saber, a mí me gustan los mariscos, entonces como que no sé si como que cuando uno lee Lauda al caldillo de congrio, como que siente el caldillo de congrio, ¿ya? Hay gente como que se le hace agua a la boca, me decían antes. Entonces, pero si uno lee la receta del caldillo de congrio, me dice específicamente qué es lo que tengo que saber. Entonces, si yo quisiera saber qué se siente el caldillo de congrio, qué se siente en torno al caldillo de congrio, un poema, es un texto literario. Pero si quiero cocinar un caldillo de congrio, la receta, que es un texto no literario. Ahí hay un ejemplo claro de la diferencia entre un texto literario y no literario. Miren el tema del ajo, por ejemplo, solo voy a dar este ejemplo. Dice, acaso lo único que dice que hay que agregar la cebolla cortada en pluma y el ajo picado fino. En cambio acá dice, ahora recoge ajos, acaricia primero ese marfil precioso y compara al color del ajo, al blanquito del ajo, como con el marfil. ¿Ya? Entonces hace comparaciones, hace metáforas. ¿Ya? Eso es una obra literaria, ¿ya? Que es una gran diferencia respecto de lo no literario. ¿Ya? Espero que con eso se haya entendido mejor el ejemplo de lo literario y lo no literario. ¿Ya? Esto es importante, recuerden ese tip. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, Paula. Ya. Un segundito. El siguiente ejercicio dice, ay, perdón que se me tapa la pantalla, ahí sí. Según el párrafo 2, ¿qué representan las figuras encontradas? Entonces, identificar y extracción literal es lo que debemos hacer. Letra A, un amuleto para alejar a la muerte. Letra B, no se ha llegado a un consenso. Letra C, elementos para un ritual satánico. Y letra D, un homenaje a las víctimas de asesinato. Ya, ahora vamos a revisar el texto.
¿Ya? ¿Quiere que se los lea? Dale, ¿Completo? Sí. dale nomás. Una mañana de junio de 1836, unos niños cazaban conejos cerca de la ciudad de Edimburgo, Escocia, cuando descubrieron un hueco abierto con tablas de pizarra. Adentro encontraban ordenados en 3 filas 17 diminutos ataúdes, tallados en madera de pino con adornos de hierro y estaño, que a su vez tenían cada uno figuras humanas completamente vestidas, con ropas hechas de algodón y botas pintadas en negro. ¿Quién los puso ahí? ¿Qué son? ¿A quién representan? Acompáñame a conocer el misterio de los ataúdes miniaturas de Edimburgo. Luego del descubrimiento, los niños se los llevaron a su maestro, quien, intrigado por lo extraño de las figuras, las llevó a su vez a la Sociedad Arqueológica de la ciudad. Una vez que se corrió la voz sobre el hallazgo, comenzaron las especulaciones sobre qué podían significar, pero hasta el día de hoy no se sabe bien qué representan ni quién los fabricó. Algunos afirman que los ataúdes eran una especie de amuleto hecho por marinos para mantener alejadas a la muerte en el mar. Otros afirman que, por el contrario, corresponden al entierro de 17 marineros, que murieron a lo largo de los años y que no pudieron ser sepultados ya que sus cuerpos se perdieron en el mar. Hay otros que creen que forman parte de un ritual satánico, destinado a representar a distintas personas a las que se les desea la muerte. Y por último, otros creen que son homenaje a las 17 víctimas de una pareja de asesinos en serie que actuaba en esa época. Cada figura es un misterio por resolver y una historia por contar, pero que todavía no se dejan descubrir del todo. Los ataúdes y sus ocupantes siguen mirando a los visitantes del Museo Nacional de Escocia con porfiado silencio, ya que poco más se ha logrado saber sobre su origen y propósito y tal vez nunca lo logremos descubrir. Y ahora que sabemos en qué consiste el texto. Ya. Ahí, importante. Vamos a la pregunta. Al haber leído el texto, ahora dice, según el párrafo 2, ¿qué representan las figuras encontradas? ¿Ya? Me está pidiendo buscar qué representan las figuras que en el párrafo 1 me dice que fueron encontradas por unos niños. ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo. Eso es lo que tengo que ir a buscar yo al texto. Entonces es importante enfocarse en la pregunta. Por eso es importante que la profe Paula haya leído la pregunta antes de leer el texto también. ¿Ya? Porque nos enfoca. ¿Ya? ¿Qué podríamos responder frente a eso, chiquillas y chiquillos? Si vamos al párrafo 2 y buscamos esa información, ¿qué serían estas figuras? ¿Qué representan las figuras encontradas? No se ha llegado a un consenso. ¿Quién habló ahí? Evelyn. Serían 17 ataúdes en miniatura. ¿Ya? Pero dentro de las alternativas, ¿qué son las? Ahí Evelyn dio una opción. ¿Hay alguien que opine lo mismo que Evelyn? Ponga el sí. Ponga el sí si opina lo mismo que Evelyn. Si no está de acuerdo con Evelyn, ponga el no y díganos por qué. Richard. Digo que no se ha llegado a un consenso. Ya, no se ha llegado a un consenso. Vamos a hacer una votación más. Gustavo. ¿Qué dice Gustavo? Estoy viendo los números. Que también nos ha llegado a un consenso. Ya, bacán. A ver, Muy bien, chiquillos. No se ha llegado a un consenso porque entrega 3 opciones, ¿ya? Y son las opciones que me dan acá en la pregunta, ¿ya? Dice, la gente piensa que pueden ser un amuleto para alejar a la muerte, que pueden ser 17 ataúdes de un ritual satánico, o que pueden ser 17 ataúdes que han sido construidos como un homenaje a un grupo de víctimas de un asesino en serie, ¿cierto? Pero dice que son opciones, ¿ya? Pero dice explícitamente que no se ha llegado a un consenso en torno a esas opciones. Esa es la información que tengo que encontrar. ¿Ya? Ahí es importante, ¿ya? Entonces, cuando usted haga esto, ahora no lo alcanzamos a hacer por un tema de tiempo, pero cuando usted lea y le digan, por ejemplo, en el párrafo 2, ¿qué dice en el párrafo 2? ¿Ya? Y le hagan afirmaciones, vaya al párrafo 2 y léalo de nuevo. Y vaya viendo una por una las afirmaciones que están en la alternativa. Ya, no dice que, no, o sea, no se compromete con la versión de que fueron amuletos. No. Ya, no. Dice, tampoco se compromete con la versión de que fueron unos elementos de ritual satánico. No. Ya.
Tampoco habla del homenaje a las víctimas de asesinato como algo que es comprobado. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la opción? No se ha llegado a un consenso. ¿Ya? Entonces, es importante como dar cuenta de eso. Vaya de nuevo al texto. Otro tip. ¿Ya? Cuando le hagan una pregunta específica sobre información que está en el texto, ahí es importante que la profe Paula puso entre paréntesis, identificar extracción literal. Esa pregunta me pedía la habilidad de extraer información literal del texto. Me decía, ¿esto aparece o no aparece en el texto? Entonces, si me preguntan eso, yo voy a ir al texto y voy a revisar si aparece o no aparece. ¿Ya? Importante esa habilidad. Revise el texto. Por eso es importante, usted cuenta con, cuando le toque la prueba, usted cuenta con 90 minutos para responder 25 preguntas. ¿Ya? Entonces, alguien dice así como, no, pero si cada pregunta la respondo en un minuto. Sí. Y se desocupa a los 25 minutos o a la media hora, si es que se demora un poquitito. ¿Ya? Pero si la prueba dura 90 minutos, es porque está hecha para que usted aplique estas estrategias. No responda como, sí, sí, puede ser, listo. No, si le están pidiendo información literal que está en el texto, vaya de nuevo al texto. Vuelva a revisar el texto y vea así cuál es la correcta. Confírmelo. ¿Ya? Importante esa información, porque eso puede significar aprobar o reprobar. Una pregunta buena o una pregunta mala puede significar que usted pase o no pase. ¿Ya? Entonces, importante, cuando le pidan extracción de información que está en el texto, vuelva a leer el texto. Vamos con el último ejercicio, que es la infografía que les mostramos antes, ¿ya? Que estaba más chiquitita y ahora está una pregunta entre paréntesis, estamos hablando de la capacidad de reflexionar. Dice, vamos a leer la imagen, ¿ya? No, entonces, esto sería, dentro de los textos literarios, un texto expositivo, específicamente una infografía. ¿Por qué? Porque tiene formas visuales, esquemas, flechitas, dibujos, pero al mismo tiempo también tiene texto, información que me entrega a mí. ¿Ya? Vamos a revisarla para que después opinemos sobre ella. Primero, la pregunta dice, ¿qué te parece lo que plantea la infografía en torno a la motivación? Fundamenta tu respuesta. ¿Ya? Y la infografía plantea lo siguiente. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto mantenernos motivados? Dice, cuando empezamos algo, solemos hacerlo con grandes expectativas, dice. Queremos demostrar que podemos ser buenos haciéndolo. Así que cuando aparece un obstáculo, lo interpretamos como prueba de que jamás lo lograremos y perdemos la motivación. Ahí vemos a este caballero como construyendo la cuestión y como que se desmotiva. Ah, no sé si lo logran ver, ¿cierto? ¿Sí? A mí me aparecía una foto. Ya, ¿se acuerdan de esta imagen? La voy a mostrar, ¿ya? Abrir imagen. Ahí está. Miren, la imagen del fondo, donde aparece la escultura, que el sujeto se equivoca y cree que es una mala escultura, hace referencia a una imagen muy conocida que no sé si ustedes se acuerdan que una señora en un museo así de las Europas, ¿ya? Una señora hace un par de años se equivocó y destruyó una obra histórica. Le estoy mostrando la imagen ahí para que la vean. La señora estaba como haciendo aseo, no sé, ¿ya? En el museo y se le cayó una cuestión y afectó el cuadro, ese cuadro de Jesús, ¿ya? Y ella, para que no se notara tanto, ella lo pintó. Tuvo buena intención igual, fue buena onda. Entonces, esa es su propia obra de arte, es su propia versión de Jesús, la que está acá en esta esquina, ¿ya? Que ustedes ven ahí que quedó como, comparado con cómo estaba inicialmente, como que no quedó muy bonita, la verdad. Entonces, ahí, eso es parte como del ejercicio de lo que, el ejemplo como la obra visual, ¿ya? Igual tiene como elementos bien interesantes de analizar, así que ahí ven que se parece a la obra del Jesús raro, ¿ya? Entonces este sujeto se enojó, fuck it. Es como mierda, y se fue, ¿ya? Entonces, ¿cómo mantener entonces la motivación? Dice. Primero, no sé si se está presentando, espero que sí. Primero dice, preocupándonos menos por demostrar ser buenos y más por aprender algo nuevo.
Según varios estudios, cuando la mentalidad es de aprendizaje, es más fácil aceptar errores y volver los obstáculos parte del proceso. En resumen, no intentes ser bueno, intenta ser mejor, ¿ya? Eso dice la infografía, ¿ya? Ahí se entrega información, habla de estudios científicos, ¿cierto? Me entregan información que me permite entender cómo actúa sobre mi cuerpo y sobre mis acciones el factor motivación, ¿ya? ¿Usted está motivada o está motivado en esta semana de tutoría? Pueden mostrar su sí o sí o no, o pueden hacer así o para abajo, como usted quiera. Ya, bacano, hermoso que estén motivados, ya, no hay que desmotivarse. Pero ahí podríamos reflexionar. Aquí lo que nos está pidiendo la pregunta, ¿ya? No es si usted está motivado o no motivado, podría decir sí o no, ¿ya? Esa podría ser una respuesta binaria, pero lo que nos están pidiendo es qué le parece lo que plantea la infografía en torno a la motivación. ¿Qué podrían decir ustedes? Así como un pensamiento en torno a la motivación. Puedo empezar, ¿ya? Dando una posible, modelando una posible respuesta. Ustedes me dicen, la idea es que lo conversemos en estos últimos 2 minutitos, pero yo podría decir que es un tema bastante difícil porque yo también me desmotivo muchas veces cuando las cosas no me funcionan a la primera. Entonces, comprender esta información de que es importante seguir y de que es importante mirar mis errores como un paso más para llegar a un buen resultado, igual me hace mirar positivamente cosas que en otros momentos las miro de forma negativa. Esa es mi opinión, ¿ya? Ahí hay una reflexión. Yo podría traspasar esto mismo que les acabo de decir a un escrito, ¿ya? ¿Qué opina usted, profe Paula? Eh, Les voy a dar un ejemplo muy personal. Yo, bueno, como les dije, yo soy profesora de inglés y yo cuando empecé a estudiar no entendía nada, absolutamente nada, y todas las clases las hacía en inglés y yo llegaba a mi casa a llorar todos los días porque no le entendía nada al profesor. Pero para poder cambiar esa situación, ¿qué me quedaba hacer? Seguir estudiando y estudiando y estudiando hasta que un día me di cuenta que sabía mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, no tiene que ver con que quizás a veces uno le va mal y dice, pucha, quizás no soy tan inteligente o por qué no entiendo, sino tiene que ver porque uno tiene que seguir constantemente estudiando para poder mejorar. Es la única forma de hacerlo, seguir constantemente estudiando, practicando, hasta que un día uno lo va a hacer muy bien en todo aspecto. Bacán. Y la tarea que les vamos a dejar para la próxima semana, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿ya? Es que puedan ustedes pensar en esta reflexión sobre la motivación y escribir su opinión sobre la infografía, ¿ya? La actividad de la clase de la próxima semana va a venir este ejemplo de la infografía, ¿ya? Así que usted piense en su opinión porque le vamos a pedir su opinión, entonces no necesitamos que usted nos responda sí, buena, o no, mala, o sí, me gustó, o no, no me gustó, ya, no, la opinión, téngase fe, téngase confianza, lo que decía, algo importante del equivocarse es atreverse, si no me atrevo, no me puedo equivocar, y si no me equivoco, no aprendo, ¿ya? Entonces lo importante es que en este transcurso del año, en donde todavía estamos preparándonos para la examinación, usted se dé el chance de equivocarse, pero también, principalmente, se dé el chance de atreverse. Entonces, cuando le pidamos su opinión, chamulle, diga su opinión, ¿ya? No ponga 3 palabras, no ponga 4 palabras, entregue una opinión como la daría, no sé, si llega a la tele y usted le pregunta así como, ¿qué opina, no sé, qué opina de la motivación? Usted no le diría como a la periodista así como, sí, está bien, porque lo más probable es que si usted dice eso nomás, no salga en la tele y no se haga famoso, ¿ya? Entonces, si usted se quiere salir en la tele y quiere ser famoso, a usted va a llegar la periodista y le va a preguntar, ¿qué opina de la motivación? Y usted tiene que meterle chamullo para poder, ojalá para poder hablar con Julito César, que le pongan el audífono, como las señoras que salen en la tele en el matinal en la mañana, ¿ya? Entonces, entregue su opinión, ¿ya? Ayer lo comentábamos con la profe en la clase anterior. eh, Ayer aprendimos que durante años nos han dicho que no, que los chilenos no teníamos opinión, no, es que a los chilenos no les gusta la política, no, es que los chilenos no opinan mucho, a los chilenos no les importan esas cosas, ¿ya? Y todo el mundo, otras personas,
personas que querían mantener esa idea, nos dijeron históricamente que no teníamos opinión, que las personas comunes y corrientes no opinábamos. La opinión, todo eso le queda a los políticos. Era como que están los políticos y nosotros, ¿ya? Y creo que ayer dimos un buen gesto bien bonito, independientemente de dónde sea o de qué opine cada uno de nosotros que está acá. Dimos un gesto bien bonito de que las personas en este país tenemos opinión y podemos hacerla sentir, ¿ya? También pasó en octubre de 2019, la gente salió y tiene opinión, ¿ya? Usted siéntase empoderada, siéntase empoderado, su opinión es importante, acá y también en el resto de su vida cotidiana, es un mensaje para la vida, ¿ya? Pero también cuando se enfrenten a las pruebas, a los ejercicios que les vamos a proponer las próximas 3 semanas que se nos vienen de clases, recuerden que esta semana solamente tenemos tutoría y la próxima semana les vamos a mandar clases por formularios de Google, ¿ya? Para que los vayan resolviendo y nos volvemos a ver en un mes más. Así que espero que les vaya bien, que en esta semana, que nos quedan estas 3 semanas que tenemos próximas de clases, se atrevan, hagan las actividades y cualquier cosa sepan que cuentan tanto conmigo como con su profe Paula para apoyarlas y apoyarlos en este camino. Estamos comprometidos con que a usted le vaya bien, nos interesa que a usted le vaya bien. Paula, su despedida. Sí, concuerdo completamente y que si tienen preguntas, por favor, las hagan, ¿ya? Porque Sí. cuando a veces envío un formulario nadie pregunta nada, pero yo estoy segura de que muchos quedan con dudas y dicen, no, después lo voy a saber, pero no. Háganla en el momento, si para eso estamos nosotros, para poder ayudarlos en eso. Sí, ocupen el chat de WhatsApp, Sí. háblennos, ¿ya? No sé si queda alguna duda antes de irme, no quiero que nadie se vaya con dudas de hoy. Esa es nuestra meta, ¿ya? Nuestra meta personal. Así que, por favor, ¿alguien quedó con alguna duda? Puede levantar la manito, desmutearse. No sé si, a lo mejor, no sé, mire, estoy pensando en este texto que a lo mejor no tiene mucho que ver con la clase, pero quedo con la duda si es que es o sea, si es que es literario o no literario, no sé, cualquier duda, no solamente sobre algo que usted haya relacionado con lo que vimos hoy, si queda con alguna duda, hágala ahora. Puede desmutearse. Ahí había visto gente que se había intentado desmutear. Y después se mutearon. Lo estoy viendo. ¿No? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Si estamos claros, haga con el dedito. ¿Sí? ¿Le sirvió esta tutoría? Espero que les haya servido. Espero que lo hayan pasado bien. Eso es lo que intentamos, que por lo menos tengan una horita de pasarlo bien. Espero que estén muy motivadas y motivados con las tutorías que se vienen el resto de la semana. Así que eso, les deseo muchísimo ánimo, que puedan descansar también. Es necesario el descanso, así que ya los dejamos y no les seguimos interrumpiendo su tiempo de descanso. Que tengan una bonita noche y una semana muy bacán con las tutorías más bacanas del universo y con los profes más geniales. Así que cualquier cosita seguimos hablando por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Saludos Cecilia, un gusto verlos chiquillos, Marco. Les recuerdo a la gente que no ha anotado su nombre en el chat que está acá al lado, que lo anoten para que la Paula lo registre, por favor. Si ya se anotaron, pueden irse saliendo, nos despedimos. Chao, que estén muy bien. Chao, Marco, Cecilia, Lisette. Buenas Chaito. noches, Isaac. Que tengan una bonita semana. Buenas noches. Gracias, profe.